Buenas tardes a todos, a todas. Sean muy bienvenidos a la jornada sobre aspectos procesales y prácticos de las acciones de amparo en materia de salud en el Fuero Federal. La misma estará a cargo de la doctora Magdalena Villanueva, quien es egresada de la Universidad Nacional de La Plata y se desempeña como secretaria del Juzgado Federal de Azul. Ahora les voy a pasar con la doctora, le voy a dar la palabra a la doctora, pero antes les quería como hacer un aviso de que no va a haber material disponible para compartir. Esto se va a desarrollar como una charla, como un taller, para que, bueno, puedan sacarse sus dudas o hagan sus consultas. Y la dinámica de esta charla va a ser, en primer término, la doctora va a exponer los contenidos y luego se va a abrir un momento de consultas, preguntas y demás. Así que bueno, los dejo con la doctora, que tengan una excelente jornada y bueno, nos vemos en la próxima, o me escuchan en la próxima. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Magdalena, como bien dijo Paula recién. Trabajo en el Juzgado Federal hace 12 años, de los cuales 11 me desempeñé en las secretarías 1 y 2, que son las secretarías multifuero, en las cuales tramitan muchos amparos de salud. Actualmente hay un gran porcentaje mensual de ingresos de amparo de salud. Es una problemática que se encuentra en crecimiento exponencial. Recibimos a diario muchos amparos en cada una de las secretarías. El juzgado número 2, que como les dije es de competencia material múltiple, resuelve cuestiones relativas a cartas de ciudadanía, temas previsionales, civil y comercial, contencioso administrativo y amparos de salud, que es un área específica por las características que vamos a ver a continuación. Vamos a ver algunas cuestiones breves introductorias respecto a lo que es el Juzgado Federal de Azul, que está compuesto por 2 secretarías que se turnan mes a mes, Secretaría 1, Secretaría 2, para recibir mensualmente el ingreso de los amparos. Comentarles que la competencia, además de que tenemos una competencia material amplísima, porque ya les dije que es multifuero, más allá de que se lo conozca comúnmente como juzgados de Secretaría Civil y Comercial, es de tipo multifuero. La competencia territorial del Juzgado Federal de Azul es amplísima. Azul, Olavarría, Tapalqué, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, General Alvear, Tandil, Rauch, La Prida, La Madrid y Benito Juárez. Bolívar dejó de estar dentro del ámbito de competencia territorial del juzgado y ahora depende del Juzgado Federal de Pehuajó. Esto como una cuestión meramente introductoria, comentarles que la charla versará sobre algunos puntos que considero troncales, que son, bueno, el amparo en general como proceso, los sujetos pasivos de la acción, las medidas cautelares, la prueba, la sentencia y los recursos. En un primer lugar, algunas cuestiones meramente prácticas o instrumentales. Ustedes saben que las demandas se inician totalmente en forma digital, se ingresan con una planilla que se baja de la Cámara Federal de Mar del Plata, que es la alzada que entienden los recursos de nuestro juzgado federal, Cámara Federal de Mar del Plata, y ustedes inician a través del correo electrónico del juzgado federal la demanda con la planilla, solamente la planilla. No es necesario que nos manden por mail la demanda y la documental. Yo lo que voy a hacer a continuación es explicar el tema de acuerdo a la línea procesal de la acción. Es decir, que el proceso nos sirva de guía para la exposición del tema, para que sea más llevadero y más ameno para todos. Como ya les dije, ustedes envían un correo electrónico que contiene la planilla al juzgado federal y de acuerdo a cuál es la secretaría que está de turno, se descarga y se ingresa. Hemos decidido, como una cuestión de cortesía al profesional, ya sea el profesional matriculado o a los ministerios públicos de la defensa, Azul
y Tandil, enviarles un mail que denominamos de cortesía. Es un mail que ustedes van a recibir en respuesta a esa planilla con el número de expediente, para que ustedes sepan inmediatamente a qué expediente deben subir la demanda y la documental. Una vez que ustedes reciben este número de expediente que se asigna automáticamente por sistema, están en condiciones de subir la demanda y la documental. Y ahí comienza el periplo, el tránsito procesal. Más allá de que rige o prima el principio dispositivo, este es un proceso de tipo dispositivo, el artículo 34, no recuerdo si inciso cuarto o inciso quinto del Código Procesal Civil y Comercial, faculta al juez a dirigir el proceso. ¿Para qué? Nosotros cuando recibimos una demanda y le damos una primera lectura a la demanda, ya estamos pensando qué tipo de sentencia vamos a dictar, qué tipo de medida cautelar en un primer momento, si es que procede, pero sobre todo qué tipo de sentencia vamos a dictar. Es una sentencia de tipo declarativa, es una sentencia condenatoria a un sujeto pasivo. Por eso, en virtud de esta facultad de dirección que el juez tiene del proceso, en caso en que el juzgado advierta alguna cuestión que sea pasible de subsanarse, va a salir en un primer despacho. Ese artículo que yo les cito, el 34, inciso quinto, creo, del Código Procesal Civil y Comercial, pone en cabeza del juez la dirección del proceso para evitar dilaciones innecesarias y faculta al juez a reunir en una sola providencia todas las cuestiones que sean pasibles de subsanación. Con esto estoy diciendo que se subsanan cuestiones en virtud del objeto demandado, no se van a suplir omisiones de la demanda. Es decir, las omisiones que ameritan con posterioridad un rechazo in limine, que son poquísimos casos, van encaminadas hacia un rechazo, son muy pocas. ¿A qué me refiero con suplir omisiones? Omisiones respecto de documental faltante, respecto de algún dato que a nosotros nos esté faltando para comprender cuál es el objeto pretendido. Antes de adentrarnos en lo que es propiamente el proceso de amparo, me gustaría decirles que una demanda bien planteada implica un proceso bien llevado, porque una demanda bien planteada implica una traba de litis ordenada. Una demanda bien planteada, con sustento en documentación clara, legible, que se corresponda con cada uno de los postulados de la demanda, va a tono con el derecho de defensa de la parte contraria, que se tiene que defender y tiene que contestar demanda. Una vez que se contesta demanda, se traba la litis. Y acá es el momento más importante, sacando lo que es la cautelar, que lo vamos a ver seguidamente. La traba de la litis es fundamental para ver esto que yo les decía de qué vamos a debatir y qué vamos a aprobar, en el sentido de qué tipo de sentencia vamos a obtener, porque es la declaración para el justiciable, es decir, esta persona que ustedes van a patrocinar necesita tener esta sentencia, necesita llegar al final del proceso. No podemos quedarnos con una medida cautelar porque es de naturaleza provisoria y bien sabemos que los problemas de salud son problemas que no se cierran y no terminan y no se solucionan con una medida cautelar. Hay que ir hacia el dictado de sentencia y a eso tendemos en este trabajo que hacemos al subsanar omisiones, que es esta herramienta que nos permite el Código Procesal para satisfacer estas cuestiones que no están muy claras. El amparo de salud, el amparo, perdón, es el proceso o acción por excelencia para cuestiones de salud. Bien sabemos que la normativa de la cual nos vamos a valer, bueno, en primer lugar, el artículo 43 de la Constitución Nacional, la ley 16.986, que aunque haya quedado o caído en esta inconstitucionalidad sobreviniente de la que habla Angélica Gelí o la Cámara Federal de Mar del Plata también se ha expedido en este sentido, la seguimos aplicando porque no ha sido declarada inconstitucional. Y para el caso de otros amparos a los que me voy a referir a continuación, nos valemos del artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Y esto a mí me parece fundamental, es que de acuerdo a quién sea el sujeto demandado, vamos a tener
dos tipos de amparos. No dejan de ser acciones de amparo, pero procesalmente tenemos cuestiones o diferencias muy finas, pero que hacen a la suerte de la acción. Plazos diferentes, formas de apelar diferentes, que ya vamos a ver en cada caso. Y esto implica estar a tono con la normativa que vamos a aplicar por parte de los letrados, patrocinantes o apoderados, y de nosotros también como juzgado para esta dirección ordenada del proceso. Someramente vamos a ver, bueno, esto ya lo sabemos todos, el artículo 43 de la Constitución Nacional dice que toda persona puede interponer una acción rápida y expedita contra todo acto u omisión de la autoridad o de un particular que afecte, lesione, restrinja o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución. ¿Por qué yo digo que el amparo es el proceso por excelencia para la tutela del derecho a la salud? Porque al hablar de una acción rápida y expedita, estamos de alguna manera canalizando circunstancias que no admiten demora. La salud no admite demora. Tenemos casos extremos, como es el caso de los reclamos oncológicos. Tenemos casos un poco más crónicos, como son los de la asistencia domiciliaria o las prestaciones para personas con discapacidad, que implican prestaciones continuadas, pero más allá de las distintas urgencias de cada caso, son cuestiones que deben ser resueltas de forma urgente. ¿Por qué? Porque la gente llega a la defensoría o llega al consultorio con el problema consumado, como en todas las cuestiones que luego decantan en un proceso, el conflicto ya está desatado. Pero este conflicto tiene características particulares porque no admite demora, porque la salud de la persona, la asistencia que requiere su patrocinado, no admite demora. Por eso yo, en lo personal, entiendo que el amparo es el proceso por excelencia para canalizar las cuestiones de salud. El artículo 43 lo plantea como un proceso o acción de tipo subsidiaria cuando dice siempre que no exista remedio judicial más idóneo. Y acá yo entiendo que no existe remedio judicial más idóneo para tratar esta cuestión de salud. ¿Por qué? Porque previamente su cliente o el patrocinado en el caso de la defensoría ya acudió al PAMI, a la obra social, a la mutual o a la prepaga y ya obtuvo o el silencio o la omisión, que son los supuestos ante los cuales procede la acción de amparo. La acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridad pública o privada que restrinja la garantía o los derechos de salud. Es decir, que es un proceso de tipo constitucional porque está establecido para custodiar la supremacía constitucional del derecho a la salud. Y nosotros nos vamos a valer de dos instrumentos en el juzgado, y aquí la diferencia y acá lo importante, de acuerdo al sujeto pasivo de la acción. Tenemos varios sujetos pasivos. El sujeto pasivo público, que en nuestro caso de competencia por excelencia es el PAMI. El PAMI es uno de los demandados por excelencia en el juzgado federal en casos de salud. Las obras sociales, las mutuales y las prepagas. Obras sociales, mutuales y prepagas tramitan por el 498. Proceso sumarísimo que admite los mismos supuestos. Si ustedes le dan una lectura al 498, procede ante omisiones o acciones de particulares que restrinjan, lesionen o amenacen de forma actual o inminente derechos y garantías tuteladas por la Constitución. Es decir, que lo primero que vamos a leer en el juzgado para establecer el tipo de proceso es a quién están demandando. Se demanda PAMI, ley 16986, amparo ley 16986. Se demanda a una mutual, a una empresa de medicina prepaga o a una obra social, artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial. El tipo de proceso lo establece el juez y es una situación inapelable, es decir, lo que decida el juez para cómo va a tramitar no es pasible de apelación. Y en caso en que esté bien planteada la demanda y no falte documentación alguna en un primer proveído en el que se va a ordenar o el traslado de la demanda en el 498
o el pedido de informe circunstanciado en la 16.986, eso va a estar en el primer proveído y eso es fundamental, porque a partir de ahí ustedes saben cuáles van a ser las reglas del juego procesal. No solo ustedes, sino la parte demandada cuando reciba la notificación del traslado de demanda. Recuerden que, y acá yo me voy a valer del texto de la 16.486, la ley 16.486 es una ley vieja, es una ley que no contempla garantías con la amplitud y en clave con con los derechos, perdón, en clave con las declaraciones que tienen jerarquía constitucional después del 94. Es una ley que ha quedado vieja, que seguimos aplicando con las observaciones del caso. No se hace una aplicación lisa y llana, porque si ustedes leen los supuestos de inadmisibilidad del amparo en la 16.986, eh, no podríamos tramitar los amparos de salud por esta vía. Nosotros lo que hacemos, lo que impone el artículo 8, es que una vez que se presenta la demanda, si ustedes leen lo que dice la ley respecto de qué debe contener la demanda, es muy básico y es similar a lo que establece el Código Procesal Civil y Comercial, es el nombre, apellido y el domicilio real y constituido de la parte actora, individualizar en lo posible cuál es la parte demandada, ahí ustedes establecen contra quién se está reclamando, ahí nosotros podemos fijar el tipo de proceso. Y la ley habla de relación circunstanciada de los extremos que se hayan producido o estén en vías de producción. Sabemos que las cuestiones de salud encierran temas muy técnicos, a veces difíciles de comprender para nosotros como abogados, por eso acá ustedes deben ser los más claros posibles. Muchas veces nosotros recibimos demandas con páginas y páginas de citas jurisprudenciales y doctrinarias que están muy bien, pero lo más importante, sobre todo pensando que acá el tiempo nos apremia porque estamos ante circunstancias donde el daño está a punto de consumarse o ya se consumó porque tenemos un cliente que necesitaba continuar con la quimioterapia ayer y estamos reclamando la provisión del medicamento oncológico, entonces tiene que ser lo más claro posible, porque por lo general nosotros cuando recibimos una demanda y por ejemplo, está planteado de forma clara y ordenada y se pide una medida cautelar, la medida cautelar sale o en el día o al día siguiente. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos un equipo del personal que está preparado, que recibe a diario, cuando está de turno recibe a diario este tipo de demandas y sabe qué leer de la demanda. ¿A dónde vamos? Vamos al objeto. ¿Quién demanda? ¿Contra quién? ¿Y por qué? ¿Y a dónde vamos después? ¿Contra qué con qué lo contraponemos con la documental? La documental tiene que ser completa y tiene que ser autosuficiente. No puedo ir a buscar a internet qué significa, tiene que estar claro. La lectura documental objeto de la demanda es una lectura entrelazada, dinámica y autosuficiente. Yo tengo que tener claro quién, qué y contra qué con la lectura del capítulo de los hechos de la demanda. Eso tiene que ser lo más claro. Y la petición, también dice el artículo, creo que es el 6, la petición en términos claros y concisos. Muchas veces recibimos demandas que refieren a que se satisfaga o que se condene a la demandada a la provisión del tratamiento necesario para el señor tal en virtud del padecimiento. No, el nombre del remedio, la dosis del remedio, la marca comercial, en el caso que corresponda, em, la cantidad de prestaciones que se necesiten. Recordemos que el tipo de objeto pretendido acá puede ser escueto como un medicamento de una marca con una dosis para para tratar determinada enfermedad, o muchas prestaciones porque es una patología de tipo crónica o es alguna discapacidad permanente o transitoria, depende de cada caso, pero que requiere una asistencia continuada. Entonces, ustedes tienen que ser muy claros y muy concisos y muy asertivos en la petición. ¿Sí? No puede ser una sentencia abierta porque no vamos a dictar una sentencia abierta, y no vamos a correr traslado de un pedido abierto. Tiene que ser algo concreto para que la contraparte sepa de qué defenderse y qué plantear en contraposición. Bien, no me quiero perder del hilo del proceso.
nosotros entonces observamos que la documental esté clara, que sea legible. Muchas veces recibimos documentación que proviene de los médicos y todos sabemos cómo escriben los médicos. Escriben de una forma muy poco clara. Muchas veces tratamos de hacer un esfuerzo en la lectura y contrastamos lo que está reclamado, tratamos de entender lo que dice el médico. A veces es muy complejo, pero básicamente, ¿qué no puede faltar en una demanda de amparo que salga sin ningún previo? Bueno, ustedes se van a presentar como patrocinantes y se presentan como apoderados, tienen que acompañar el instrumento que acredita esa representación. Recordemos que en el caso de personas con personas con discapacidad, si no hay una incapacidad declarada, debe firmar la demanda la persona porque la capacidad se presume. Entonces ahí también nosotros vamos a ir con algún previo que nos explique cuál es la razón por la cual la persona no puede firmar esa demanda, porque después recordemos que tenemos planteos de excepciones. Más allá de que el proceso sumarísimo no admita excepciones de previo y especial pronunciamiento, sí como planteo de fondo. Y ahí hay que entrar a analizarlo y hay que establecer si procede o no procede. Entonces, si la persona es discapacitada, es una persona con discapacidad, pero no cuenta con una declaración de incapacidad, tiene que firmar la demanda. Si es una cuestión de urgencia, se tiene que explicar. ¿Qué más no puede faltar en temas de salud? Una buena historia clínica, un certificado o prescripción médica en términos claros. Y acá es donde yo les digo que esa prescripción se tiene que corresponder en un todo con la petición contenida en el objeto pretendido. Ustedes en la demanda plantean un objeto y después explican los hechos. Bueno, ese objeto tiene que corresponderse en un 100% con la prescripción. Ahí es donde yo digo que este conjunto de elementos que tenemos para analizar tiene que ser autosatisfactivo. No podemos salir a buscarlo en otro lado, porque ahí va a salir un previo y ese previo implica tiempo. Y ese previo además implica explicaciones, porque la persona no va a entender por qué no sale el proveído o la resolución con la medida cautelar. Una historia clínica, en caso de ser posible, que no es la prescripción. En la historia clínica es una explicación de los antecedentes que llevaron a la persona a requerir esa medicación o esa prestación o esa cirugía. Y eso en cuanto a el objeto pretendido. Ahora, si en cuanto, al derecho que ustedes están pretendiendo satisfacer. Ahora recordemos que tanto el 498 como la ley 16986 hablan de acción u omisión que de forma arbitraria restrinja los derechos. La acción, ¿ustedes cómo la acreditan? Con una negativa concreta. Por ejemplo, con una nota en respuesta a un pedido de ustedes en orden a obtener esa prestación. ¿Qué nos encontramos nosotros en las demandas de amparo como documental? Ustedes, es decir, el cliente o el actor, el pretensor, intima a la obra social o a la empresa de medicina prepaga mediante alguna carta documento o mediante una nota. Acá se aplica el principio de elasticidad de las formas del derecho administrativo. El particular va solo, firma solo esa nota, no necesita patrocinio letrado. ¿Puede constar el patrocinio letrado en la nota? Sí, pero puede hacerlo, nosotros lo tenemos por válido. Una nota en la cual reclama la prestación. Puede haber o no respuesta. Si hay respuesta y la respuesta es negativa, acá se configura el acto que restringe, amenaza en forma arbitraria el derecho a la salud. Si no lo hay silencio. ¿Cómo tenemos por acreditado en la demanda, cuando el juzgado recibe la demanda en silencio? Ahí sí no puede faltar la intimación previa. Es decir, si ustedes vienen con una demanda, con un certificado médico, pero sin una intimación previa, no tenemos configurado el silencio. ¿Cómo se suple esto? Con una carta documento o con una nota emitida
con firma del patrocinante o con firma del beneficiario pidiendo esa prestación. Otro elemento importante y que hace a la legitimación activa es la credencial que ustedes presentan para acreditar la condición de beneficiario o afiliado de la persona a la demandada. Una vez que resolvemos esta cuestión, es decir, si la demanda está bien planteada, si está acreditada documentalmente de forma completa y autosatisfactiva, pasamos a el análisis de, bien, la vía procesal, ya lo dijimos, depende de cada demandado. PAMI, Ley 16.986, toda el elenco de obras sociales nacionales, salvo IOMA, que la Corte recientemente se expidió sobre la incompetencia de los juzgados federales, tuvimos un caso concretamente en el juzgado federal, en el que se expidió sobre la competencia de tipo provincial para los casos de IOMA. PAMI, Ley 16.986. Repito, todas las otras obras sociales, artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial, junto con las prepagas y mutuales. ¿Qué quiero decir con esto? Se los considera a los efectos de la acción de amparo como particulares. Es decir, ¿va a tramitar como amparo? Sí, pero contra actos de particulares. Y acá las sutiles e importantes diferencias que hacen, como yo les digo, a la suerte de la acción. Para que no se dé por decaído ningún derecho, ninguna garantía, hay que estar atento a ese primer proveído, que no sea previo, por supuesto, que a ustedes le va a marcar la suerte no, el tipo de proceso, que va a marcar la línea procesal. Una vez que nosotros establecemos esto, por lo general, en un primer proveído y en una primera resolución, analizamos la medida cautelar solicitada. En materia de salud, el 100% de las demandas vienen con una medida cautelar inserta dentro de la demanda. Ya sabemos que la medida cautelar puede presentarse de forma anticipada, que es lo que se conoce como cautelar anticipada, con la demanda o con posterioridad en el proceso. En materia de amparos de salud vienen siempre en la demanda porque al ser cuestiones que necesitan una respuesta urgente, los abogados plantean o piden una medida cautelar. Una medida cautelar entendida como este adelanto de jurisdicción favorable, son medidas cautelares de tipo innovativas, que son esas medidas que modifican el estado de cosas, respecto de cómo estaba la situación de esa persona, de ese paciente oncológico que se encuentra sin cobertura. La medida que se requiere es para obtener la cobertura. Ya les dije que implican un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa. Y hay que tener prudencia a la hora de dictarla a la hora de decretarla, como en el caso de cualquier tipo de medida cautelar, porque se decretan, como ya se sabe, inaudita parte, es decir, sin intervención de la contraria, porque esto haría que caiga o que pierda la fuerza que va a tener una medida cautelar, perder tiempo, darle traslado a la contraria. ¿Por qué decidimos decretar medidas cautelares? Porque la verosimilitud, recordemos, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela, que son los elementos básicos de la medida cautelar, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora vienen dados por por la propia conflictividad del amparo de salud. Son cuestiones que, como ya les dije, no admiten demora, son cuestiones que se plantean con un sustento documental fuerte, que es ese médico o médica que conoce al paciente, que lo trata hace bastante al paciente y que ha decidido un tipo de tratamiento que la obra social, el PAMI o la empresa de medicina prepaga le niega o ante el pedido eh, guarda silencio. Recordemos que el silencio es entendido como una negativa y entonces por eso procede el amparo. Entonces, la propia naturaleza de la conflictividad de la cuestión de salud trae aparejada que la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora surjan de forma clara y patente con el solo planteo de la cuestión. Es decir, con la sola presentación de la cuestión,
nosotros estamos en condiciones de decidir sobre esa medida cautelar. Por eso insisto, no solo para lo que es una cosa es la viabilidad del amparo como vía procesal y otra cosa es la viabilidad de la medida cautelar. Cada uno tiene supuestos diferentes, pero en un punto se entrelazan. Porque el planteo claro de este acto u omisión que restringe los derechos del cliente, en contraposición con esta postura, con este silencio, con esta negativa de la parte demandada, surge y se encuentra sustentada en el criterio del médico. Ustedes van a leer en nuestras resoluciones que nosotros hacemos primar el criterio del galeno. ¿Por qué? Porque es la persona que conoce al paciente, ya esto ya lo dije, y porque es responsable del tratamiento. Entonces, frente a los argumentos que esgrime el PAMI o no sé, Galeno u OSDE, que suelen ser de índole formal, nosotros en el juzgado le damos preeminencia a la opinión del médico. Si el médico dijo que el paciente requiere determinada medicación, y bueno, el argumento del PAMI de que no se encuentra en el vademecum, el argumento de OSDE de que cuenta con un insumo más barato que viene a suplir las necesidades que requiere el paciente, bueno, nosotros ahí estamos a lo que dice el médico, siempre y cuando sea un pedido viable, un pedido sustentado y un pedido claro. Por eso yo acá les hablo de la claridad de la documental y la autosuficiencia de la documental. Es decir, que muchas veces vamos a tener que decretar medidas cautelares en las que tenemos elementos para decidir, es decir, hay una negativa y en esa negativa de alguna manera la obra social ya nos manifiesta de qué va a hacer o qué es lo que va a esgrimir con posterioridad. Recordemos que no es, por supuesto, no es una instancia en la etapa en la que contesta, no es una etapa judicial, por lo tanto son argumentos establecidos en sede administrativa, pero muchas veces son un adelanto de lo que después van a plantear en la contestación de demanda. Y nosotros ahí ya vamos viendo de qué va a ir el proceso, sobre qué vamos a debatir, pero todo esto previo a darle intervención como contraparte. Una vez que nosotros decretamos la medida cautelar, en la medida cautelar, obviamente, ustedes, como yo ya les dije, si no tenemos la necesidad de establecer un proveído con algunas cuestiones previas que subsanar, vamos a dictar una primera resolución que denominamos interlocutoria. Es una resolución que tiene por presentada la parte, que se expide sobre la competencia, como ya tenemos vasta experiencia en amparos de salud, salvo que el amparo de salud venga de otra jurisdicción, no corremos vista al fiscal, es decir, que en una primera providencia ya estamos declarándonos competentes. Fíjense todos los pasos que vamos ahorrando. Imagínense pedir una vista al fiscal, una notificación electrónica, que ese expediente después vuelva con un dictamen y que nosotros nos expidamos en función de este dictamen. Nosotros ya con cita a lo que dijo el fiscal en casos similares contra la accionada en este caso, nos declaramos competentes, tanto para el PAMI como para las prepagas, todos los sujetos pasivos a los que hice referencia. Va a salir en un tercer o cuarto punto el tipo de proceso, que es importante no solo porque a ustedes les va a marcar, a ustedes, a la contraparte y a nosotros como juzgados nos va a marcar las reglas del juego, por eso es importante y porque implica la bilateralización, porque hasta el momento que tenemos una demanda y una medida cautelar, no tenemos bilateralización del proceso, no escuchamos qué nos dice la contraparte al respecto. Entonces, por eso es fundamental ese párrafo donde dice la presente acción tramitará conforme las normas de la Ley 16.986 o del 498 en atención a la naturaleza del sujeto demandado. A continuación, el juez se aboca al tratamiento de la medida cautelar. Se explica en términos asertivos y claros qué es lo que se pide y se analiza uno por uno los elementos que ustedes traen a consideración del juez para ello. Se analiza la legitimación activa a través de la credencial o alguna constancia que surja de algún padrón. Por ejemplo, hay personas que no nos presentan en casos extremos que no tienen la credencial, pero nos comparten un padrón del cual surge la afiliación.
muy importante el certificado médico, la prescripción médica, la historia clínica y para establecer si hubo silencio o una notificación que no ha sido respondida y en caso en que haya negativa, tienen que acompañar la constancia, la nota de rechazo. A veces es mediante carta documento, es decir, se la hacen a través del mismo medio por el cual ustedes le reclamaron y otras veces es simplemente una constancia. Los afiliados al PAMI obtienen la respuesta a través del propio sistema. El PAMI se maneja por su propio sistema, entonces los abogados nos acompañan esa constancia de rechazo. Analizadas todas estas cuestiones, si la demanda está bien planteada y es clara, se provee en sentido favorable la medida cautelar. Es decir, que ustedes van a tener en una resolución interlocutoria dos puntos fundamentales. Primero, cómo se va a correr traslado de demanda y segundo, la medida cautelar. Quiero decir con esto que ustedes van a tener que hacer varias cosas una vez que obtienen la medida cautelar. La medida cautelar hay que notificarla, se notifica por oficio y el traslado de demanda en el caso del artículo 498 del Código Procesal se notifica por cédula y en el caso del PAMI se notifica por oficio. Esto parece un lío que post pandemia, con algunos convenios que se han suscrito con algunas entidades, hoy se encuentra simplificado a través del sistema DEOX. ¿Qué es el sistema DEOX? Es un sistema que habilita el sistema Lexien, que es con el que trabajamos en el Juzgado Federal, para emitir oficios electrónicos. Es decir, en vez de ustedes subir el oficio, perdón, antes era llevarlo personalmente, nosotros confrontarlo, pasaba la pila de firma y después pasaba a disposición de ustedes para que lo lleven, ahora depende el caso. Por ejemplo, en los DEOX que van hacia el PAMI, es decir, el oficio electrónico que se dirige al PAMI para que se anoticie de esta medida cautelar y del pedido de informe circunstanciado, lo hace el propio letrado a través del sistema Lexien. Recuerden que siempre tiene que ir el cuerpo del oficio, la demanda y la documental, en los dos casos. ¿Para qué? Para que entienda los alcances de la medida cautelar, en el caso de la notificación de la medida cautelar, y en el caso del informe circunstanciado que debe evacuar por el artículo 8 de la ley 16986, porque es la copia de traslado de demanda. Básicamente la ley, más allá de que, y acá también lo vetusto de esta ley habla de informe circunstanciado, es un traslado de demanda. Hoy se entiende como un traslado de demanda. Lo que se hace es ayornar esa ley, sobre todo post reforma constitucional, a la dinámica de control de constitucionalidad y convencionalidad. Nosotros no podemos seguir entendiendo la ley 16986 en ese tono restrictivo que implica su propio texto. Entonces, nosotros corremos un traslado de demanda a través de una cédula. Si el organismo demandado o la obra social tiene habilitada la modalidad de oficio electrónico, ya va a salir estipulado en la resolución interlocutoria. Esto es importante. Ustedes no van a tener que adivinar si tiene o no tiene DEOX. Ya sale así establecido porque personal del juzgado se encarga de verificar en la solapa correspondiente si esta cuestión es así. ¿Por qué lo digo? Porque la incorporación de los sujetos al sistema de oficios electrónicos es progresivo. Quien hoy no está adherido al sistema de oficios electrónicos puede estarlo semanas más adelante. Por eso constantemente personal del juzgado revisa en caso concreto, antes de establecer la forma en la que se va a correr el traslado de demanda, si ese sujeto demandado se encuentra entre las entidades habilitadas para recibir oficios electrónicos. Es un sistema que en general funciona muy bien, no hemos tenido problemas. Lo importante es que se adjunten, ya les digo, las copias, la copia de la resolución, la copia de la demanda y la copia de la documental. Entonces ya partimos de un primer proveído en el que, con suerte y en caso de estar todo bien planteado, ordenado y claro, vamos a obtener el dictado de la medida cautelar. ¿Qué pasa con la medida cautelar inserta en un proceso? La medida cautelar es provisoria
es pasible de modificarse de acuerdo a lo que proponga la demandada, de acuerdo a las necesidades médicas del paciente. Muchas veces hemos tenido que sortear algunas dificultades que cierta medicación que ordenamos nosotros por medida cautelar le generaba a esa persona. Ahí hay un nuevo planteo para reemplazo de medicación y ahí hay que resolverlo en el momento, a ver hasta qué punto hay una modificación del objeto, se corre traslado de demanda, porque toda modificación implica que tenemos que correr traslado a la parte demandada, pero ¿qué les quiero decir con esto? No es una cuestión definitiva, no es una respuesta definitiva jurisdiccional para, el, la parte actora. Ustedes, nosotros, tenemos que ir hacia la sentencia de la manera más clara y ordenada posible en todo proceso, pero en este sobre todo, el patrocinado debe contar con una declaración definitiva sobre la cuestión, que cierre totalmente el debate sobre la necesidad de esa persona de tener acceso a ese tratamiento. Cerrar la discusión. ¿Por qué les digo? Porque una cosa es, nosotros tenemos todos los días muchos incumplimientos. Esto no es así como uno lo cuenta en el sentido de nosotros tenemos la voluntad de llegar a la sentencia, ustedes tienen la voluntad de que su cliente tenga o le sean satisfechas las necesidades, la contraparte de plantear los argumentos viables para que esta cuestión se resuelva, pero en el medio hay muchas denuncias de incumplimiento. Y una vez que la medida cautelar está decretada, debe respetarse porque es una sentencia interlocutoria de un juez competente en el proceso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? A los que patrocinan a los actores, no se duerman. No se duerman con la medida cautelar porque es provisoria. No implica el reconocimiento y el cierre de la discusión. Recordemos que eh, la medida cautelar es apelable, es una resolución interlocutoria que conforme establece el 190 y ahí me dirán ustedes, del Código Procesal Civil y Comercial, es apelable. Y ustedes lo van a apelar y acá vienen las diferencias sutiles o no tanto para lo que es la suerte del proceso entre la ley 16986 y el 498. Si ustedes tienen un amparo que tramita por ley 16986, tienen 48 horas para apelar la medida cautelar. 48 horas que por ser horas no admite plazo de gracia y que la ley en el artículo 15 establece que debe apelar y fundar. Diferencia principal con el Código Procesal Civil y Comercial, el 245, que solo hay que apelar. Y de acuerdo a la forma en la que se concede el recurso, se funda en primera instancia o se funda en la Cámara. Pero esta diferencia es fundamental. Ustedes tienen 48 horas para apelar en la 16986 y 3 días en el proceso sumarísimo. 3. Acá es una diferencia fundamental. Las diferencias de las que venimos hablando son diferencias que a ustedes les van a marcar cuestiones importantísimas. Plazo para apelar son plazos perentorios. Ustedes se comen un plazo para apelar y pierden el derecho a apelar. ¿Sí? ¿Por qué? 48 horas en un caso se apela y se funda, de lo contrario ya queda firme esa disposición, esa resolución, y en el artículo 498 del Código Procesal, 3 días. Se apela, solo se apela en el 498. ¿Cómo se conceden? Esto es importantísimo. Y acá sí voy a citar un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, que me parece que es fundamental. Primero, ¿qué es apelable en cada uno de los procesos? En ambos procesos solo son apelables las resoluciones que deciden medidas cautelares y las sentencias. ¿Esto qué sentido tiene? Tiene el sentido de no dilatar el curso del proceso con apelaciones respecto a otras cuestiones que no sean estas dos, que no sean cuestiones fundamentales del proceso. Recordemos que tanto el amparo 16986 como el 498 implican ámbitos restringidos de debate y prueba. ¿Por qué? Porque estamos ante planteos de salud que no ameritan demora, eso ya lo dijimos, ahí vamos avanzando hacia el tipo de proceso que vamos a llevar adelante. Un proceso que
por lo manifiesto de la arbitrariedad que plantea el actor, se va circunscribiendo en un ámbito restrictivo de debate y prueba. Entonces, acá, bien. Perdón, perdí el hilo un segundito. ¿Cómo se conceden las apelaciones? Las apelaciones se conceden. Ley 16.986, artículo 15, habla del doble efecto. Este artículo es bastante engorroso y confuso y hay que entenderlo con esta mirada en clave de la progresividad de los derechos, en clave de la bilateralización, en clave del derecho de defensa de las partes, y hay que tomarlo con una mirada un poco más actual de lo que era ese doble efecto en ese momento. Doble efecto implicaba, los efectos de los recursos ya lo sabemos, son devolutivo y suspensivo. El devolutivo no suspende la ejecución y se discute en la alzada la cuestión, y suspensivo suspende la ejecutabilidad de lo que estamos ordenando como medida cautelar. La mención del doble efecto era de por sí contradictoria. ¿Qué significaba? Suspensivo, liso y llanamente se suspendía la medida cautelar mientras alzada consideraba la viabilidad de la medida. Y el 498 que dice efecto devolutivo, es decir, no se suspende. Y acá teníamos patente una situación de desigualdad del afiliado del PAMI respecto del beneficiario de la obra social de panaderos o del beneficiario de OSDE. ¿Cómo se suple esta cuestión? Bueno, esta cuestión la suple con un criterio bastante novedoso la Cámara Federal de Mar del Plata, en un fallo que nosotros citamos mucho a la hora de, no sé si ustedes han tenido la suerte de litigar en el juzgado federal, pero por ahí se han encontrado con algún proveído con esta cita: Bront Walter con obra social del Poder Judicial de la Nación sobre amparo. En este fallo, que es muy interesante y los invito a leerlo, es muy, muy amplio, cita un fallo anterior de la alzada, que es el fallo Maradona, establece que toda cuestión que contradiga a la Constitución y al artículo 43 implica que habla de esta inconstitucionalidad sobreviniente. Termina resolviendo la inaplicabilidad de ese artículo y establece que se concede directamente con efecto devolutivo. Es decir, de esta forma lo que hace la Cámara es poner en un pie de igualdad a quien demanda el PAMI y a quien demanda la obra social. Además, si por naturaleza el recurso no suspende a la medida cautelar, ¿qué sentido tendría reclamar el dictado de una medida cautelar, nosotros como juzgado dictarla, si con la sola apelación ese derecho a ese acceso a la medida cautelar decae? Entonces, a partir de este fallo, nosotros equiparamos los dos procesos en cuanto a los efectos. Más allá de esto, de que en ambos casos la medida cautelar sigue vigente y se forma un legajo de apelación, porque esto se concede en relación y con efecto devolutivo, en relación hacia el tipo de trámite, que en contraposición al recurso que se concede en forma libre, implica un tema restringido en cuanto a la instrucción que va a hacer la Cámara de la cuestión en la alzada. La alzada va a fallar solamente sobre la procedencia de la medida cautelar, sin habilitar la invocación de hechos nuevos ni la apertura de prueba, a diferencia de lo que son las apelaciones en los procesos, en la sentencia de procesos ordinarios. Se va a valer de los elementos que existen hasta el momento en la causa. Por lo general confirma, no me quiero arriesgar, pero en un 90% de los casos las medidas cautelares son confirmadas por la Cámara Federal de Mar del Plata, que tiene un criterio muy, muy favorable a las medidas cautelares en materia de salud. Lo habrán visto ustedes si han tenido la suerte de litigar en el juzgado federal, que la Cámara Federal de Mar del Plata confirma las resoluciones del juzgado. Entonces retomo y les digo que se concede en relación y con efecto devolutivo. Entonces, este efecto devolutivo, que tiende a la no suspensión del curso del proceso, hace que se confeccione un legajo de apelación y que se vaya a la Cámara ese legajo.
Acá aplicamos el artículo 250, que antes de la pandemia ponía en cabeza a muchos de los que vienen litigando desde antes, recordarán lo engorroso de la confección del legajo de apelación, porque quedaba a cargo de la parte actora pedir el expediente, sacar las fotocopias, presentarlas en plazo para la confección del legajo o cuadernillo que se iba a la Cámara. Hoy en día, y esto es un cambio que yo entiendo como muy positivo y se lo debemos agradecer lamentablemente a la pandemia, lamentable por todo lo que pasamos, pero en términos de gestión del expediente ha resultado muy beneficiosa para todas las partes. Esto se suple con la actividad que hace el propio juzgado. El propio juzgado, seleccionando algunos documentos, que son casi todos los documentos que componen el expediente, confecciona el legajo digital de apelación. Esto ha abreviado exponencialmente los plazos. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que antes de la pandemia, y es decir, antes de la digitalización total de las actuaciones iniciada a partir del 2020, ese legajo se iba por correo a la Cámara y la Cámara, hasta que no lo recibía físicamente, no se expedía sobre su recurso. Y más allá de que la medida cautelar no estaba suspendida, implicaba una demora para que esa persona obtenga la confirmación de su medida cautelar o no. Hoy en día, ya les digo, se suple con un par de clics que hacen los agentes, el personal del juzgado federal, se confecciona ese legajo, que es el mismo expediente /1/2, de acuerdo a la cantidad de incidentes que se hayan presentado. Una vez que se abre o se confecciona el incidente, ahí se dan los traslados que sean necesarios. Recuerden que en el amparo ley se apela y se funda, es decir, ya tenemos los agravios ahí y corremos traslado a la contraparte. Y en el caso del 498, solo se debe apelar y una vez que se funde dentro de los 5 días, se corre traslado a la contraparte. Nosotros nos encontramos en muchos casos con que los recurrentes apelan y fundan en el mismo escrito. Si ustedes le dan una lectura así, abuelo de pájaro del 245, dice que hay que devolver el escrito. Eso hoy es imposible porque un escrito, cuando se provee, queda incorporado de forma automática en las actuaciones, pero más allá de eso, ni siquiera en épocas de expediente papel devolvíamos el escrito. El código manda a uno de los funcionarios a consignar en el expediente quién apeló contra qué y en qué fecha para elevarlo. Nosotros nunca lo hicimos a esto. Establecemos que, más allá de que se ha interpuesto el recurso en contraposición con lo establecido por el 245, se va a dar curso, se va a proveer este recurso en pos de garantizar el derecho de defensa de la parte recurrente. Es decir, que vemos una vez más flexibilización de ciertas formas, siempre y cuando no alteren garantías constitucionales como el derecho de defensa. Nosotros tutelamos constantemente los derechos. En esta cuestión de la dirección del proceso también es esto, es mirar qué sentido tiene esta disposición hoy. Si más allá de eso yo iba a consignar quién apeló contra qué y cuándo y lo iba a elevar, ¿voy a hacer todo este desgaste jurisdiccional innecesario, siempre teniendo en miras la naturaleza de los intereses comprometidos, que es el derecho a la salud del paciente oncológico, una persona que está internada necesita una asistencia permanente de tercero, una persona que tiene una cirugía que es necesario realizar, etcétera? Es decir, con esa mirada de la urgencia de los casos, se dirige en ese sentido el proceso. Bien, ya dijimos que no suspende el curso del proceso y tenemos una medida cautelar vigente, en el mejor de los casos cumpliéndose. Muchas veces, ¿cómo decanta esto? Decanta en una parte demandada que, más allá de que haya apelado, informa los cumplimientos. Nosotros ahí lo que tendemos a hacer es muchas notificaciones electrónicas, haciéndoles saber a ustedes en el sentido de los apoderados de la parte actora. Se utiliza mucho este sentido de las notificaciones electrónicas a los apoderados de las partes demandadas para hacer saber cuestiones. Es decir, tenemos a mano herramientas informáticas que implican este acortamiento de los plazos, implica acercar a las partes e implica escuchar a las partes. Muchas veces son cuestiones
técnicas que nos hacen saber los apoderados de las obras sociales o de las empresas de medicina prepago, del propio PAMI, que nos explican que es necesario suplir cierta cuestión, tiene que ir el beneficiario a la delegación X, presentar cierta documentación. Inmediatamente hacemos saber con una notificación electrónica para que esto se pueda subsanar, para que podamos seguir adelante. Siguiendo el hilo del proceso, en un expediente que fluya por los cauces normales, después de la medida cautelar y un proveído que disponga sobre la apelación o no, vamos hacia, tanto en el amparo ley como en el 498, vamos con las herramientas que nos da la ley en el artículo 9 y el 498 que hace remisión a la aplicación de ciertos artículos del proceso ordinario, vamos a tratar de acercar a las partes mediante la audiencia del artículo 360. ¿En qué sentido también se ha avanzado? Y recuerden ustedes la enumeración de jurisdicciones que yo hice hoy de la competencia territorial, se las recuerdo. Tenemos actores de Azul, Olavarría, Tapalqué, Flores, Saladillo, Roque Pérez, Alvear, Tandil, Rauch. Antes de la pandemia, las audiencias eran presenciales, audiencia del 360, que es una audiencia de tipo conciliatoria para establecer, para poder acercar a las partes y establecer algún tipo de acuerdo. Y además es una audiencia que se celebra a los fines de, en su momento cuando era presencial, a los fines de establecer los hechos y las pruebas a fin de proveer en la propia audiencia la apertura a prueba. Hoy en día, ¿cómo se suple esta cuestión? Si tenemos que llegar a una audiencia, las audiencias se hacen en forma virtual, como este Zoom, a través del sistema Jitsi Meet. Ustedes van a recibir en el proveído, por eso tienen que estar atentos a qué dice cada proveído, porque salvo el caso de personas que residan en la ciudad de Azul, el juzgado decide hacerlas de forma virtual. Ustedes van a recibir un proveído que se notifica electrónicamente, se notifica por el juzgado porque está dentro de los autos, de los proveídos que debemos notificar. Creo que si mal no recuerdo es el 135 que establece todas las providencias que deben ser notificadas por secretaría. Ustedes van a recibir, ya sea que lo pidan o que no lo pidan, recuerden la dirección del proceso está a cargo del juez, el juez los va a notificar para que se expidan por escrito en los términos del artículo 360. Es decir, ¿existe posibilidad de arribar a un acuerdo? Recuerden que en paralelo al proceso están las gestiones que hacen las partes entre ellas, la comunicación que tienen las partes. Muchas veces es una comunicación fluida, otras veces no, por distintas cuestiones. Entonces nosotros queremos saber si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la prestación en concreto. Y en todo caso, esto lo manifiestan por escrito. Fíjense que acá también estamos ahorrando tiempo y estamos ahorrando gastos. Porque antes una persona de General La Madrid tenía que acercarse al tal juzgado, estar toda la mañana en el juzgado, ser escuchada. Ahora se suple con un escrito de cada una de las partes donde se expiden sobre la posibilidad o no de llegar a un acuerdo. Cada manifestación que la parte haga en este sentido, de no ser una presentación de tipo conjunta, va a ir con un traslado a la parte contraria para que se expida al respecto y después se va a resolver si hay un acuerdo, el acuerdo se homologa o si no se continúa con el curso del proceso. Pero no solo les vamos a pedir en ese proveído a las partes que se expidan sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Les vamos a pedir que se expidan sobre los hechos y las pruebas. ¿Qué sentido tiene? Y cuando se hacía presencial era un momento muy importante porque se hablaba con cada una de las partes. Bueno, también cuando se hace por Zoom se habla con cada una de las partes. Previo a esto, nosotros hacemos una lectura exhaustiva y a conciencia de cómo quedó trabada la litis. Ustedes piensen que nosotros llegamos a esta audiencia con la litis trabada. ¿Qué quiero decir con esto? Se circunscribe el objeto litigioso. ¿Qué? ¿Quién? ¿Para qué? De acuerdo a esa circunscripción del objeto litigioso sobre qué va a versar la controversia, hablamos con las partes y ahí hacemos una nueva lectura de las pruebas ofrecidas. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos pruebas de producción innecesaria. Testigos en materia de salud no son viables e implican tiempo y gastos.
A veces se piden periciales contables que nada tienen que ver con el objeto litigioso. ¿Por qué? Porque en la demanda el planteo sobre la prueba es amplísimo y esto después se va cerrando a medida que vamos avanzando en las etapas procesales. Y en la mayoría de los casos la prueba se resuelve con la documental, que por eso ahora volvemos a la importancia de eh, esas documentaciones médicas que estén claras y concisas, que haya un profesional o una profesional estableciendo por qué es necesario que tal persona cuente con este tratamiento y no con otro, no con el ofrecido por la prepaga, por ejemplo. Prueba documental y prueba pericial médica. He aquí otro avance en la gestión del expediente en el juzgado federal. Se ha trabajado en conjunto con el cuerpo de peritos médicos de la Corte, porque no tenemos peritos médicos anotados en la jurisdicción. El juzgado federal cuenta con muchos peritos, por ejemplo, contadores, agrimensores, tasadores, pero no contamos con un cuerpo de peritos médicos. Entonces, ¿cómo se suple esta cuestión? Remitiendo el expediente en forma digital al cuerpo médico forense de la Corte. Esto, una vez que se dispone, en caso en que esté pedido, obviamente, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿hacia qué va a ir el argumento de la contraria? Puede reconocer la afiliación, puede reconocer la patología y puede negar la procedencia del tratamiento. Puede desconocer la afiliación. Eso se resuelve con la prueba documental, es decir, si está acreditada la afiliación, está acreditada la afiliación. Puede desconocer el padecimiento y por ende el tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Los temas a dilucidar son netamente técnicos, médicos. El juez necesita, ay, estoy viendo el chat, aguárdenme un segundo. Ay. Bien, doctora Malamud, esto después se lo contesto. Ahí lo acabo de leer, perdón. Perdón que no había visto, me embalé a hablar y no había visto el chat. Pero Alejandra, yo después te lo contesto. Quédate tranquila. Más allá de eso, yo después les voy a dejar mi mail porque la verdad que no estoy llevando, son 4:10, venimos bien, pero por ahí queda alguna cuestión y ustedes me pueden escribir. Les decía que ya tenemos circunscripto el objeto litigioso. Entonces, tenemos establecido sobre qué va a versar el debate y la prueba. Ya dijimos, son cuestiones netamente técnicas. El juez necesita el auxilio de los peritos. En este caso, ¿qué ventaja tiene este convenio al que se ha llegado con el cuerpo de peritos de la Corte? Primero, acercarle al justiciable la posibilidad de que su caso sea evaluado por peritos eh, peritos que son, imagínense que tienen una capacidad reconocida porque son parte del cuerpo médico forense de la Corte. Es un dictamen el que emiten. Recuerden que el dictamen no obliga necesariamente al juez a fallar en ese sentido, es una opinión consultiva, pero es una opinión consultiva calificada. Los médicos de la Corte son profesionales calificados, no son cualquier médico, son peritos de la Corte, que de acuerdo a la especialidad. ¿Qué sucede si la obra social se excusa? Porque, chicos, si les parece, las preguntas las contesto al final, así termino y preferiría que no me quede ningún tema sin tratar. Si quieren, apuro un poco el paso y después hacemos las consultas. Los peritos, de acuerdo a la especialidad, se va a distribuir internamente en el cuerpo médico: traumatología, neurología, ginecología, psiquiatría. Muchas veces, y esto es bueno también para un tema de costos y de tiempo, muchas veces resuelven con las constancias de la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que son los menos los casos en los que requieren entrevistar personalmente al afiliado, a la persona afectada por el padecimiento de salud. Y hemos tenido casos en los cuales han entrevistado por vía Zoom a la persona. ¿Qué quiero decir? Que hasta el cuerpo médico forense de la Corte se está adaptando a los tiempos que corren, a la urgencia de las cuestiones en materia de salud y evacúan los puntos de pericia con esta modalidad, ya sea
a través de la documental, porque muchas veces lo pueden resolver con la documental que está agregada o con una entrevista. Y en los casos más extremos ha requerido que se presente la persona ante el bien, una persona me consulta sobre IOMA, esto lo puedo contestar rápidamente. El caso de IOMA, la Corte, ahora les voy a pasar el fallo, la Corte declaró la incompetencia de los juzgados federales. Cuando ustedes tengan cuestiones con IOMA, el amparo tramita en sede provincial. Y ahora les voy a comentar que cuando nosotros recibimos las incompetencias, nosotros recibimos incompetencias cuando la parte actora piensa que la demanda puede tramitar en la provincia y los jueces provinciales que tienen muy aceitada esta cuestión inmediatamente y de oficio decretan la inconstitucionalidad y nos remiten las actuaciones. Nosotros, en caso de amparos contra IOMA, en virtud de ese fallo de la Corte, directamente declaramos la inconstitucionalidad y de acuerdo al domicilio de la persona, lo remitimos al juzgado de provincia en turno de esa localidad. Pero volviendo al tema de la prueba, esta cuestión se resuelve rápidamente. Nosotros remitimos el expediente de forma digital. Esto de ninguna manera suspende el curso del trámite del proceso. Se pueden seguir produciendo el resto de las pruebas, se agrega, se hace saber. Y con posterioridad, en muy poco tiempo, el cuerpo de peritos nos devuelve ese dictamen. De ese dictamen nosotros corremos traslado para que las partes se expidan. Pasado cierto tiempo y reunida toda la demás prueba, el expediente pasa con lo que se denomina autos para resolver y se dicta una sentencia. Una sentencia que, como ya lo dijimos, en este caso no es una sentencia de puro derecho, es una sentencia en la que se tienen que evaluar cada una de las constancias acercadas, tanto documentales como periciales, y se dicta una sentencia. Esta es una sentencia que, tras la evaluación de todas las constancias y de cómo quedó trabada la litis y de la prueba producida, se declara la procedencia o no de la demanda, se establecen las costas que por lo general por el artículo 68 van en consonancia con la suerte del proceso, es decir, se condena a quien ha resultado perdidoso, salvo algunos supuestos que bajo pena de nulidad el juez lo tiene que establecer, casos novedosos, casos, a veces usamos esa frase de que la parte cuando rechazamos la demanda, decimos que la persona se consideró con derecho a litigar, por lo tanto se establecen costas por su orden y se regulan los honorarios. Los honorarios se regulan en UMAS. Actualmente un UMA está a 49.075 y el artículo 48 de la ley de honorarios, la 27423, si mal no recuerdo, establece un monto mínimo de 20 UMAS. Con esto les quiero decir que a la fecha son 981.000 pesos. Nosotros regulamos en UMAS y establecemos el equivalente, pero después es importante que quede fijado en UMAS para la ejecutabilidad, para el cobro posterior de esos honorarios. ¿Por qué? Porque la sentencia definitiva también es apelable y se concede, el 498 habla del efecto devolutivo, se concede con efecto devolutivo, pero muchas veces la parte demandada apela a la regulación de honorarios y la regulación de honorarios tiene efecto suspensivo, es decir, se suspende hasta tanto se expida la Cámara en relación a si esos honorarios son bajos o altos de acuerdo a quién apele en cada caso. Si les parece, vamos a las preguntas. Creo que Paula ya no está, por lo tanto, debo haber quedado yo. Si quieren, leo. ¿Qué sucede si la obra social se excusa porque el proveedor particular no entrega una prótesis para una cirugía? Estas cuestiones de proveedores son ajenas al debate, es decir, lo que podemos hacer es tener en consideración la demora. Muchas veces hemos llegado, me acuerdo de un caso muy concreto, que lo que establecía la demandada era un problema de importación de la medicación, la medida cautelar sigue vigente y llegamos hasta un embargo. Nosotros ante los incumplimientos de las medidas cautelares entendemos que el embargo es la forma más efectiva de llegar al cumplimiento de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque lo que pedimos es a la parte
Ya les reitero, ahora el fallo, si me hablan del fallo Bron, que es el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, ahora se los paso, quiero citarlo bien. Pero yo lo que les decía respecto del embargo, lo que hacemos es, bien, ahora paso el fallo Bron, la cita completa. Lo que les decía es que por lo general ante un incumplimiento lo que le requerimos a la parte actora es un presupuesto actualizado de la prestación o en el caso de prestaciones de tipo continuada, por ejemplo, se me ocurre ahora prestaciones para personas con discapacidad que requieren internación domiciliaria. Lo que requerimos es una liquidación con facturas donde ustedes expongan qué es lo que se le adeuda a cada uno de los prestadores y en ese sentido ordenamos el embargo. Lo que me preguntaban acá abajo respecto de las cuestiones aduaneras, reitero, yo entiendo que son cuestiones que tornan de un cumplimiento imposible en el momento de la medida cautelar, pero la medida cautelar sigue vigente y en el entendimiento de estas dificultades, nosotros hacemos todo lo posible para llegar a la provisión, es decir, se tienen en cuenta estas cuestiones, se atiende a estas cuestiones. Muchas veces los abogados de la contraparte lo plantean de una forma muy ordenada, nosotros hacemos saber a la contraparte y en algunos casos se llega a un entendimiento y a una espera, pero ya les digo, nosotros tuvimos un caso en el que más allá de que se esgrimían estas cuestiones, nosotros llegamos a un embargo y la parte creo que adquirió las prestaciones por su parte. Después lo que hacemos muchas veces también es establecer que el dinero embargado pase directamente a, por ejemplo, el proveedor, a una farmacia. Bien, respecto de la permanencia en una determinada prepaga al jubilarse, bueno, en este caso, el pase al PAMI no es automático, más allá de que se haga, nosotros lo que declaramos es que no es automático, tienen que manifestarse a favor de permanecer en el PAMI y nosotros lo que hemos fallado es en el sentido favorable a que el jubilado puede elegir la permanencia en la obra social o prepaga anterior a jubilarse o pasar al PAMI. Pero si me dan un segundo, quiero buscar la cita completa del fallo Bron, Walter. Acá está. Cámara Federal de Mar del Plata, Brond con D, Walter con Obra Social del Poder Judicial sobre recurso de queja y es del año 2008. Si yo después les voy a pasar mi dirección de correo para pasarles la cita completa porque pensé que tenía en la carátula, pero no tengo la carátula. Recuerden que para acceder a fallos de Cámara Federal de Mar del Plata o de cualquier otra Cámara Federal del país, ustedes acceden con el número de expediente y año al portal Consulta de Causas del PJN y ahí acceden a los PDFs de las, de los fallos de Cámara. Cuando el demandado es IOMA. Bien. No sé si quieren hacerme alguna otra pregunta sacando el silencio del... Sí, doctora Blois, tendría que... Hola, Sí, hola, ¿cómo está, buenas tardes a doctora? todos. Bien. Quería hacer una consulta respecto a la aplicación de AS30 ante incumplimiento, Sí, porque la realidad es que, como usted dijo, creo que la estrella es el embargo en este tipo de procesos, pero no he tenido mucha suerte con las AS30, tal vez porque no entiendo la manera procesal de llevarlas adelante. Y me ha pasado que una vez que he trabado AS30, he solicitado AS30, se me han otorgado. Luego de un tiempo de incumplimiento, he practicado liquidación y antes de lograr una ejecución, eh, la obra social cumple. Entonces caen bien, las 30. bien. Es que, ¿Sí? Y ahí es sí, como que es re frustrante porque yo digo, ¿para qué sirvió las 30 si en definitiva va a cumplir cuando quiera la obra social? por eso es que yo entiendo que en definitiva las astreintes no sirven. Las astreintes no son... A ver, el Código Procesal nos da muchas herramientas, pero más allá de eso, en este caso concreto, donde nosotros tenemos una orden de provisión de un medicamento que ya está individualizado,
el embargo es la herramienta más útil para obtener la prestación, ya sea con una liquidación o ya sea con un presupuesto actualizado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es, no sé si usted, doctora, le ha tocado o a otros colegas, es, no somos, es otra obra social que no somos competentes, es CASA. Veo ahí una de las preguntas que la respondo rápidamente porque es de fácil respuesta. Volviendo al tema del embargo, entendemos que el embargo es, más allá de lo engorroso que sea comunicarse con el Banco Central para que el Banco Central nos denuncie provincia, son juzgados de provincia. A Gustavo Blanco le contesto quién resulta competente, son los juzgados de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al domicilio del actor, por nada. Bien, es engorroso en el sentido de que necesitamos, no muchas veces el propio actor conoce las cuentas bancarias de titularidad de la demandada para trabar el embargo, entonces perdemos algún tiempo en la consulta al Banco Central para que nos informe la cuenta, pero es efectivo en el sentido de que se traba el embargo de la cuenta y esa plata pasa al amparista o directamente al prestador de acuerdo al caso. Entonces entendemos que muchas veces el embargo es mucho más práctico y es mucho más rápido a pesar de lo engorrosa de esta cuestión de subsanar el desconocimiento de la cuenta con una consulta al Banco Central. No sé, doctora, si con eso está contestada su pregunta. Sí, sí, está bien. Bueno, Gracias, gracias. por nada. Ay, a ver, vamos a ampliar esto porque no lo veo. En los casos en clasificación. Y eso produce suspensión de trámite en farmacia. Bueno, estas cuestiones, la voy a bajar. Estas cuestiones y estas dificultades son las que a veces aconsejan el acercamiento de las partes en esta audiencia. Por eso les digo, no se queden con que la audiencia del 360 es solamente a los fines conciliatorios. Muchas veces diría en el 90% de los casos la conciliación es imposible. Entonces, muchas veces podemos buscar formas, y digo podemos porque no es solo decisión del juez, es de acuerdo a qué plantean cada una de las partes, podemos llegar a un entendimiento, podemos llegar a buscar soluciones alternativas para la satisfacción de la prestación. Muchas veces los apoderados de las obras sociales o de las prepagas hacen muchos esfuerzos para poner a disposición de la contraparte alguna alternativa. Muchas veces ellos mismos se encuentran con las propias trabas o dificultades técnicas que tiene la obra social en un sector un poco más administrativo o técnico, y ellos son, recordemos, son los abogados. Un segundo, ya voy a hablar de los reintegros. Muchas veces el acercamiento de las partes y la buena voluntad por parte de ambas partes se puede llegar a buscar alternativas para el cumplimiento de la acción, pero esto depende de cada caso concreto y depende de la expertise también de ustedes, de qué pongan a consideración, de qué pongan en juego y de las posibilidades de acercar a las partes. Por eso no se queden con que la audiencia del 360 es solo a los fines conciliatorios. Un segundo, que voy a ir leyendo. Bien, respecto de los reintegros, el reintegro en sí no tramita por amparo. Si es una cuestión que se sucede durante el trámite del proceso de amparo, sí se puede plantear en el amparo. Pero ¿por qué el reintegro no tramita por amparo? Porque ya la prestación se cumplió. No tratamos un tema de salud, aunque en el fondo sea un reintegro o un desembolso que tuvo que hacer la persona por una insatisfacción en materia de salud, no tramita por amparo porque la prestación ya está cumplida. Ustedes van a encontrar o que lo rechazamos en la sentencia o que lo rechazamos en la medida cautelar. No se conceden, no se otorgan reintegros por medida cautelar. Eso tramita como un cobro de pesos. Perdón, yo consulté, Sí, doctora, por el ay, tema de no, los reintegros. no veo La quién es. pregunta era, Guillermina, buenas Guillermo, tardes. buenas tardes. La pregunta la hice yo por el tema de los reintegros, pero pensando en estas situaciones donde la persona, el afiliado no tiene dinero para acceder a pagar el valor
de la prestación por sus propios medios y se queda sin acceder, en definitiva, a la prestación de salud. En esos casos, digo, cuando la situación de vulnerabilidad de la persona no le permite afrontar previamente con sus recursos la prestación, ¿se puede plantear, es viable el planteo de un amparo para que se le obligue a la obra social cubrir directamente ellos la prestación y no Es que, esta es modalidad? que, es que claramente ahí no estaríamos ante un reintegro, estaríamos ante un incumplimiento de la obra social, un acto u omisión, una omisión, si hay un silencio o una negativa concreta, ahí tenemos el supuesto clásico del amparo. La persona en un estado de vulnerabilidad que requiere el cumplimiento directo de la prestación. Cuando nosotros decretamos la medida cautelar, la decretamos en ese sentido, para que la obra social o la prepaga en el término de 5 días, por lo general son 5 días, salvo casos extremos en los que establecemos 48 horas o 3 días, para que arbitre los procedimientos para satisfacer la prestación. Y ahí la forma en la que lo arbitre puede ser a través del pago directo, a través de eso, cómo canaliza la obra social, si es en forma directa o mediante un pago al afiliado para que vaya al prestador, es algo que nosotros no sabemos. Cuando hablamos de reintegro, yo al reintegro que rechazamos y que no tramita por amparo me refería cuando ante el silencio o la negativa de la demandada, la persona satisface de su propio peculio la prestación. Y es en ese caso en el que, no habiendo incumplimiento sí hay, pero por parte de la demandada, no habiendo objeto de salud que satisfacer porque ya está satisfecho, tramita por otras vías y no por el amparo. No sé si está, Guillermina, respondido. Sí, 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 Bueno, muchas gracias, doctora. quiero que no me quede ninguna... No, si no sale Brown Walter, no, no es Brown tampoco. Yo después le voy a facilitar a Paula, si les parece, la cita completa, si ustedes lo pueden ver. Más allá de eso, lo estamos citando nosotros al conceder los recursos, lo citamos en los amparos, Amparo Ley 16986. Así que también lo pueden encontrar ahí, pero no se preocupen que yo después se lo voy a facilitar a Paula. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Después les digo, cada caso es un mundo, cada situación es muy particular. Muchas veces las obras sociales se avienen al cumplimiento inmediatamente, otras veces no, otras veces hacen defensas muy buenas de la cuestión y plantean situaciones que ellos no pueden sortear para el cumplimiento, como estas cuestiones aduaneras o de importación o de problemas de los proveedores. Eso ya les digo, tratamos de sortearlo con el acercamiento de las partes, con las propuestas de las partes que cada uno puede hacer. Eh, y me interesa, Alejandra, lo que vos me planteabas, no sé si me escuchás, a ver si yo retomo donde vos me lo Sí, escribís. No, pero la no consulta, me lo, sí, decímelo mejor así no ando buscando. sí, No, perdón, la no consulta soy muy es, del Zoom, no me hallo mucho, pero no, prefiero que me lo digas. no hay problema, lo escribí más que nada para que no se me pasara la ocasión. En el estudio interpusimos una acción de amparo en materia de salud con medida cautelar, salió el primer despacho corriendo traslado de la demanda, se notificó por sistema de EOX, se respondió a la demanda y pasó a despacho. No se dictó la medida cautelar y está hace un mes a despacho. Por eso yo consultaba por los tiempos, porque no me coincidía con la descripción del proceso que venías relatando. Alejandra, No, Alejandra, ¿vos tenés ahí el número de expediente a mano? ya sí, te lo digo. Facilítamelo y yo mañana me fijo, porque Sí, es el sí, 2462 del sí, 2024. perfecto. Y te hago una pregunta, porque esto no se los comenté, pero hay algunas causas en las cuales se posterga el dictado de la medida cautelar hasta tanto se dé una intervención a la contraria. Son casos en los que a nosotros no nos queda muy clara la procedencia de la medida cautelar, más allá de la claridad en la que con la que esté postulada y más allá de lo claros y autosatisfactivos y autosatisfactivos no, y claros que sean la documental que le da sustento a esa medida cautelar. Muchas veces
se posterga, pero lo que vos me decís me resulta raro porque una vez que se Es que no contesta se la demanda, expidieron. claro, no se expidieron ni siquiera postergándola. Nada, Bien, bien. fue ignorada. Bien, ¿me podés poner tu mail ahí abajo? Sí, como Así yo tomo nota. Tomo nota del mail, porque ahora no puedo salir de acá para tener acceso. igual lo mío es un aprovechamiento de la ocasión, pero porque no me Bueno, coincidía pero no justamente coincidía con lo que los estaba diciendo, tiempos. así que me parece que te Claro, lo amerita. es- pues, o sea, justamente estaba chequeando y no fue así. Y no se movió. Pero bueno, para saber más o menos en qué anda. Bien, mientras la doctora Ah, Malamud me facilita el mail, yo les quiero comentar algo en relación a las medidas cautelares autosatisfactivas que muchas veces vienen planteadas en el texto de la demanda. ¿Qué pasa con la medida cautelar autosatisfactiva y cómo se diferencia de la medida cautelar innovativa en materia de salud? La medida cautelar autosatisfactiva no está plasmada en el Código Procesal Civil y Comercial. Más allá de eso, la doctrina más moderna y alguna jurisprudencia la admite. ¿Qué es la autosatisfactiva? Es un requerimiento urgente que se agota con el cumplimiento. ¿Qué quiero decir con esto? No va en paralelo con un proceso eh, que nos permite insertar esa medida. No garantiza el derecho de defensa de la demandada. ¿Por qué? Porque el juez la ordena o la rechaza y si la ordena queda ahí, no se le da traslado a la parte demandada. Por eso nosotros, en consonancia con la jurisprudencia, con los precedentes de la Cámara Federal de Mar del Plata, rechazamos las medidas autosatisfactivas cuando están planteadas así. Solamente pido la provisión de este medicamento y ya. No quiero avanzar hacia el curso de un proceso donde se pueda discutir sobre la viabilidad de este tratamiento. Nosotros la rechazamos y la reconducimos. ¿Qué quiere decir reconducir? Quiere decir que en esta dirección del proceso que tiene el juez puede disponer el tipo de trámite que se le va a dar a esta acción. Entonces, lo que se hace normalmente en el Juzgado Federal de Azul es convertirlo en un amparo y convertir ese pedido de autosatisfactivo en una medida cautelar dentro de la demanda. Muchas veces lo que hacemos es notificar a la parte actora para que ordene de alguna manera algunos puntos de la demanda, para que quede como una demanda en pos de la tramitación de un proceso, para darle intervención a la parte demandada. Acá se escucha a los dos. Se corre traslado para contar con la versión de la parte demandada, para trabar la litis, para saber sobre qué vamos a fallar en la sentencia, de qué vamos a discutir, sobre qué se va a aprobar. También me faltó hablarles de la contracautela. Yo les dije que la verosimilitud en el derecho, a ver si la doctora escribió el mail, perfecto, ahora tomo nota rápidamente, así sigo. Bien, la medida cautelar, los presupuestos para la medida cautelar son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. La verosimilitud en el derecho implica un examen no demasiado exhaustivo que debe realizar el juez sobre la viabilidad de la medida. Esto está dado, fíjense cómo volvemos sobre el sustento de la demanda, el sustento documental de la demanda. Sin un análisis muy exhaustivo, sin entrar demasiado en las cuestiones técnicas que entrañan el planteo que hace el actor, el juez tiene que ver, tiene que formarse la convicción respecto de la viabilidad de esta medida cautelar. Y el peligro, eso se sustenta con la documental médica, la prescripción, la historia clínica. Muchos abogados acompañan estudios o análisis clínicos, que esto también hace a la verosimilitud en el derecho. Y el peligro en la demora, respecto de esta cuestión, el peligro en la demora está dado por la propia cuestión de la salud, que no admite dilaciones. Es decir,
la persona con esta necesidad de satisfacción de una prestación médica no admite mayor demora. Por lo tanto, en ese sentido, sin un análisis muy exhaustivo de la cuestión, el juez provee la medida cautelar. Y respecto de la caución o la contracautela, nosotros trabajamos con lo que se denomina caución juratoria, que se ofrece en la demanda para ser prestada con posterioridad mediante un escrito con la firma hológrafa del actor, o en la propia demanda ustedes dicen dejo prestada caución juratoria con la firma de este escrito postulatorio, porque de alguna manera nosotros necesitamos, más allá de la verosimilitud en el derecho, necesitamos que el actor se haga responsable de los posibles perjuicios que pueda generarle a la contraparte el dictado de la medida cautelar. Entonces, siempre vamos a exigir caución juratoria por el artículo 199 del Código Procesal, que se establece con ese escrito con firma hológrafa. Me parece que ustedes me dirán si tienen alguna otra pregunta. Si prefieren decirla en voz alta, yo prefiero, para no tener que estar leyendo el chat, que me parece que a mí Sí, discúlpame. me atrasa. Sí. ¿Con quién tengo No el conecto la gusto? cámara por un tema. Carolina Cúcar es mi nombre. ¿Cómo estás, Había Carolina? hecho una pregunta, bueno, que a mí me dio curiosidad, si la respuesta del Banco Central cuando uno desconoce la cuenta, qué cuenta embargar, es rápida, ¿cómo se maneja ese tema? Sí, la respuesta, a ver, rápida en términos. Rápido no es lo mismo para ustedes, para nosotros, para el justiciable, para la demandada. Nosotros consideramos que algo que se resuelve en menos de una semana es algo rápido, acostumbrado a los tiempos previos a la digitalización del expediente. Recordemos que este es un oficio que también cuando se ordena el oficio, se dispone el levantamiento del secreto bancario para evitar una respuesta del Banco Central diciendo que esto entra dentro del secreto bancario, que no se puede evacuar la consulta. Bueno, nosotros ya dejamos establecido que se levanta el secreto bancario y se le pide que se denuncien los datos completos de las cuentas. Por lo general es algo que se resuelve en menos de una semana. Una vez que nosotros tenemos ese dato, el embargo ya está decretado, lo que se hace es mandar el oficio al banco donde el demandado tiene la cuenta para que te traiga esa suma y después hacemos una transferencia, ya sea al proveedor o al justiciable para que disponga el pago de la prestación. Pero se resuelve en una semana más o menos. Perfecto, muchas gracias, muy claro. Por nada. ¿Alguna otra pregunta que deseen realizar? Veo algunos nombres conocidos, caras conocidas. Yo quería hacer un comentario, si me permitís. Sí, Cuando Guillermina hoy preguntaba acerca de los reintegros, yo estoy con un amparo en trámite, ahora apelada a la sentencia y está en Cámara, donde pedimos como medida cautelar la autorización de una cirugía en un centro asistencial acá en Olavarría. PAMI insiste en que esa cirugía se tenía que hacer en Buenos Aires. Bueno, la persona no podía y no podía viajar por lo inminente de lo que se tenía que operar. Así todo, viaja a Buenos Aires a ese turno que le había conseguido PAMI. Cuando llega al sanatorio, el especialista era un especialista de una especialidad distinta a la patología que él tenía. Entonces vuelve, solicitamos otro turno en PAMI. Ese turno no llega nunca y bueno, iniciamos la acción y el señor se termina operando en Olavarría. En el momento, por supuesto que se otorga la medida cautelar para que PAMI le consiga el turno en Olavarría, lo que PAMI se niega, y el señor decide operarse haciéndose cargo de todos los gastos que esa cirugía le ocasionaban. En el transcurso del expediente yo presento una liquidación y pido que PAMI reintegre parte de lo que este señor había gastado porque necesitaba cubrir los gastos de una nueva cirugía. A lo que el juzgado me dice que no corresponde, que vaya por la vía que corresponde. Pero cuando dicta sentencia, y ahí viene lo novedoso para mí, en la sentencia le ordena a PAMI a que cubra todos los gastos, ¿no?, que este señor
tuvo con las 3 cirugías que le tuvieron que hacer. O sea que esto del reintegro de alguna manera opera, ¿no? Porque Lo que si pasa bien es que, inicialmente... sí, lo que pasa, Daniela, que yo ahí entiendo que vos lo pedís como un reintegro porque efectivamente él de su propio peculio satisface, pero previo a eso hay un incumplimiento de una medida cautelar, Sí, ¿o por no? supuesto, sí, 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 Entonces, claro. más que un reintegro, no me quiero meter en que yo les recuerdo que el juzgado está compuesto por 2 secretarías, no me quiero meter en cosas que se hayan dispuesto en otra secretaría porque tampoco no quiero entrar en casos concretos acá, pero yo entiendo que ahí más que un reintegro, hubo previo a eso y en la línea procesal en la que nos vamos parando, hubo un incumplimiento de la medida cautelar y el reintegro viene como consecuencia de ese incumplimiento y es un reintegro que está ya con el trámite de amparo iniciado. Yo Sí, sí, es así. cuando me pregunta, bueno, en ese caso yo entiendo que es procedente porque cuando creo que me hicieron la pregunta, no me acuerdo en este momento quién fue el colega que introdujo esta cuestión, yo entendí que era el reintegro como el reintegro liso y llano como objeto de la demanda. Cuando es el objeto de la demanda el reintegro porque la prestación ya se satisfizo previo al ingreso de la planilla, no va como amparo. Esto es un caso que requiere un tratamiento diferente por el que vos me decís. Y una cosa interesante que de tu relato me parece que se desprende también, y que por eso digo, cada caso es un mundo distinto, es que fíjate que tal vez médicamente la mejor opción para el señor hubiera sido operarse en Capital, porque ahí se entiende que existen los mejores centros de asistencia a la salud, los profesionales más avesados, pero el señor quería, por distintas cuestiones, operarse en Olavarría. Es decir, ¿había una oferta concreta por parte de la obra social para satisfacer la necesidad del señor? Sí. ¿Era lo que efectivamente le convenía al afiliado? No, porque muchas veces el 100% de los afiliados del PAMI es gente grande, es gente que está sola. Hemos tenido también ese supuesto en el caso de las cirugías bariátricas, que el afiliado quiere operarse en Olavarría, quiere operarse en Azul, y la obra social le dice, mira, yo no estoy incumpliendo, o la prepaga, yo no estoy incumpliendo el objeto de la demanda, te estoy ofreciendo que se lo haga, pero acá, con mis prestadores. ¿Por qué? Porque el sistema de prestadores de cartilla, que no es un sistema cerrado, que admite excepciones que ha establecido la Cámara Federal de Mar del Plata, por ejemplo, en relación al vínculo de confianza paciente-médico, pero técnicamente lisa y llanamente no está incumpliendo, pero sí está incumpliendo, no está incumpliendo en general a la prestación, pero sí a lo que pide el beneficiario. Por eso digo que muchas veces las sentencias se confeccionan, obviamente en general, ¿no? Que las sentencias se confeccionan para cada caso concreto, pero cada caso tiene sus particularidades. Por eso muchas veces, y en los casos más complejos, porque fíjense que en términos generales el amparo parece, incluso la propia legislación habla de una acción rápida y expedita, se complejizan muchísimo. Se complejizan muchísimo por la propia naturaleza de lo que estamos pidiendo o por estas cuestiones como las que vos decís. El señor se quería operar en Olavarría, no se quería ir a Buenos Aires, cosa que incluso es más costosa hasta para la obra social porque ustedes saben que tiene que satisfacer lo que son los traslados, los alojamientos, es decir, los viáticos, entre comillas, de esa persona. Económicamente, financieramente, es más barato para el PAMI solventar garantizar esa prestación en Olavarría. Entonces, cada caso es concreto, cada caso amerita un estudio pormenorizado y a veces es importante el acercamiento de las partes en la audiencia, que podamos escucharlos, que podamos escuchar qué propone cada parte, qué postula cada parte, porque muchas veces, yo les digo, en muchos casos, los apoderados de las demandadas hacen esfuerzos dentro de las limitaciones técnicas que tienen, hacen muchos esfuerzos para acercarse, para explicar cómo van a cumplir, para explicar cuáles son las limitaciones que ellos tienen, porque muchas veces ni siquiera tienen facultades para conciliar. Muchas veces lo que se hace es llegar a un acuerdo de un cuarto intermedio en el cual el apoderado
se compromete a presentar ese pedido concreto ante el área determinada o administrativa de la obra social. Muchas veces las situaciones van mutando, por eso yo les digo que lamentablemente muchas veces las cuestiones de salud se van complejizando y eso haga que las circunstancias vayan mutando. Entonces, todo eso tiene que ser canalizado a través del proceso y muchas veces, yo sé que es engorroso, pero muchas veces esto se soluciona con una audiencia. Se soluciona o por lo menos se acerca a las partes en ese sentido. Si tienen alguna otra pregunta, aprovechamos estos últimos minutitos. Si no es así, y les parece, ya cerramos. Son las 5 menos 10. Bueno, yo quedo a disposición. Después les voy a facilitar la dirección de correo. Más allá de eso, comentarles que, bueno, a ustedes por escuchar, ya les digo, veo muchas caras y nombres conocidos de gente que yo sé que litiga con nosotros. Yo entiendo que esto es un esfuerzo mancomunado de todos. Ustedes, la persona que lleva las de perder es el reclamante, porque ya viene con una situación muy grave de por sí. Y yo lo que veo a diario que desde ambas partes, gracias chicos por las gracias de ustedes, es que hacen muchos esfuerzos por llegar a una solución. Es un trabajo en conjunto, no duden en comunicarse por mail al juzgado, en los casos más extremos en llamar. El personal del juzgado está muy acostumbrado a trabajar con estas cuestiones de salud. Yo estuve en la Secretaría 2 durante muchísimos años, voy a hablar personalmente por el personal de la Secretaría 2, es muy buen personal, se escucha mucho a las partes, así que bueno, les deseo lo mejor, les agradezco por la predisposición. Alejandra, mañana me comunico con vos y espero no haberlos aburrido y la idea era que sea algo práctico y sobre el fuero, que es el que absorbe muchos amparos de salud, es el fuero federal, y que se animen, se matriculen y nos vemos en el juzgado. Me despido. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.